Well, I like bananas, so I'll take one. Number one, that's your number one. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy vamos a ver las revelaciones más impactantes y oscuras sobre personas que han aparecido en programas de juegos. That is me trying to go fast. La trampa de Ingram, Who Wants to be a Millionaire. Charles Ingram se convirtió en la tercera persona en ganar el premio mayor de este programa de juegos británico, pero fue en vano. Chris Tarrant, el presentador original, dijo que nadie en el equipo de producción pensó que le daría un giro a la situación después de un comienzo difícil. I don't know what your strategy and sub-strategy is, but it's working. You've just got £16,000. Pero no solo fue una bonita historia de superación. Inmediatamente surgieron sospechas de que estaba haciendo trampa, inicialmente debido a la tos que se escuchaba desde el público. Resultó que no era coincidencia, sino pistas que la esposa de Ingram y el profesor universitario Tequen Wittock le estaban dando a Ingram. No solo no le dieron el premio, sino que los tres implicados fueron declarados culpables y condenados a pagar multas y penas de prisión suspendidas de entre 18 y 12 meses. Fantastic. Un tramposo se lleva el premio mayor, Press Your Luck. La victoria récord de Michael Larson en Press Your Luck en 1984 fue impresionante. Demasiado impresionante. Los ejecutivos de la CBS sospecharon que había hecho trampa y no quisieron darle el premio. Stop at 5,000. Larson había estudiado detenidamente los patrones del programa y venció al sistema. Se determinó que no había ningún problema legal con lo que había hecho, y aún así, descubrimos otros hechos oscuros sobre este tipo que resultó ser un tramposo profesional. Por ejemplo, una vez utilizó el nombre de un familiar para registrar una empresa y así poder despedirse a sí mismo y cobrar el subsidio de desempleo. También había sido arrestado 3 veces por robo antes de su aparición en el programa de juegos. En los años 90, Larson estuvo implicado en una estafa multinivel, pero huyó y finalmente murió escondido. Do you have anything in mind as to what you're going to get your daughter for her belated birthday present? No, it'll be a surprise. You think this might be a surprise to her as well? Un fugitivo gana dinero utilizando una identidad falsa. Super Password. Watching Password at home, a viewer in Anchorage, Alaska recognized the scruffy-faced contestant as a fugitive in a credit card fraud case and called the authorities. Durante los años 80, Patrick Quinn ganó $56,000 en el programa de juegos Super Password, pero en realidad ese no era su nombre, sino el de su ex profesor de la universidad. Su nombre real era Kerry D. Ketchum. My name is Patrick Quinn. I'm a senior systems analyst for the government, and I myself spent the last 8 years in Europe and the Far East traveling around and everything. Yeah. And I'm just really pleased and happy to be here. I'm having a great time. Un espectador reconoció quién era realmente el hombre en la televisión y alertó a las autoridades. Ketchum era un delincuente fugitivo buscado por fingir la muerte de su esposa para cobrar un seguro de $100,000. De hecho, habían varios cargos en su contra, entre ellos fraude bancario y postal. Cuando llegó a las oficinas del programa en Hollywood para reclamar su premio, las autoridades lo estaban esperando y fue condenado a 5 años de prisión. One of the biggest winners in the history of the television game show Password was suddenly busted today when he showed up at the Password offices in Hollywood to claim his prize, $58,000. El ex campeón de Jeopardy pasa de la fama a la infamia. Jeopardy. Un profesor de matemáticas llamado Winston Wen se convirtió en bicampeón de Jeopardy en 2014. Más de 10 años después, su reputación sufrió un duro golpe y ensombreció la fama que había ganado en televisión hacía tantos años. ¿Qué hizo? Fingió ser un adolescente y utilizó Snapchat para intercambiar imágenes y videos explícitos con menores. Algunos eran alumnos de la escuela en la que trabajaba. Se declaró culpable de múltiples delitos sexuales y fue condenado a 7 años de prisión. He also tells us that Wynn is due in court next week, where he expects his client will give a statement apologizing to his victims. In downtown Brooklyn, Rob Flax, News 12 Brooklyn. Un hombre buscado por la policía aparece como concursante en un programa de televisión, Wheel of Fortune. En 1998, Matthew Fenwick ganó $4,400 en el programa Wheel of Fortune. Una niña que vio ese episodio en particular lo reconoció por una horrible razón. Antes de esto estaba prófugo tras haber sido acusado de abusar de esa menor y de otra más.
2 días después de su aparición en el programa lograron encontrarlo y arrestarlo, y en el verano de 1998 se declaró culpable. Esto cambió por completo la percepción de su participación en televisión de una manera oscura y alarmante. El legado de un atleta terminó arruinado para siempre. American Ninja Warrior. Convertirse en campeón de American Ninja Warrior no es nada fácil, pero Drew Drachel lo logró. Además, se convirtió en un concursante muy conocido del programa durante varios años en la década de los 2010. But it cost him time. The clock's still ticking. Yeah, he can still do it. He's still got a shot to catch Sheik. Exhaustion setting in, but Drachel won't quit. Sin embargo, poco después de que terminara el rodaje de la temporada 2020, fue arrestado por cargos relacionados con conducta inapropiada. En el 2023 se declaró culpable de delitos relacionados con contenido ilegal y coacción a una menor para que viajara con él con el fin de tener relaciones. El juez lo calificó como un depredador peligroso y lo condenó a 10 años de prisión. And no one can believe that Drew Drachel could make a mistake. But he's got the safety pass. I don't think that's how he wanted to use his safety pass. Definitely not. Él era en realidad un asesino. Jeopardy. Unos años después de ser 2 veces campeón de Jeopardy, Paul Curry pasó de ser conocido como el asesino de Jeopardy. En 1994, su esposa Linda murió en circunstancias misteriosas y aunque resultó ser una intoxicación por nicotina, ella no fumaba. Los fiscales tardaron años en construir un caso eficaz contra Curry y finalmente en 2010, 16 años después de la muerte de su esposa, lo arrestaron. Dinner prepared and she didn't really want that and just wanted to take a bath, go to bed. She was very tired. En el 2014 fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Había envenenado a su esposa hacía años, aparentemente con la intención de cobrar cientos de miles de dólares del seguro y otros beneficios económicos. Jeopardy es una forma divertida de ganar mucho dinero, pero esto es simplemente inhumano. She wouldn't wake up. I couldn't get her awake. Didn't know exactly what to do, but Concursante apocalíptica, Wheel of Fortune. En retrospectiva, esto es espantoso. Lori Vallow Dable apareció en Wheel of Fortune en 2004 y ganó $17,500. Habló de su familia durante el programa. From Austin, Texas, That's right. A hairstylist in Austin, hey? That's right, the best. How's the hair in Austin? It's good. Good. Austin's a happening place. Probably thanks to you. Años más tarde, Lori fue noticia por motivos impactantes. En el 2023 fue declarada culpable del asesinato de sus 2 hijos y durante años de proceso judicial también fue declarada culpable de conspirar para matar a otras personas, entre ellas a su cuarto esposo, Charles Vallow. How long have you lived here? Like 3 weeks. Oh, geez. Yeah, okay. That's why the neighbors don't know us. Gotcha. Like, hi neighbor, sorry. What was striking about the footage that we saw was that there's no remorse, there's no, oh my gosh, my husband's dead. Ella y su esposo Chad Dable lideraban lo que algunos medios de comunicación denominaron una secta apocalíptica. Lori Vallow recibió varias cadenas perpetuas por actos perturbadores. You simply have no remorse for it, even sitting here today. Sospechoso de ser un asesino serial, sirve pasta con albóndigas. Celebrity Master Chef. En 2015 el chef Stephen Port apareció en el programa británico Celebrity Master Chef con una peluca rubia y sirviendo pasta con albóndigas en el este de Londres. Apenas unos meses después de que se emitiera ese episodio, empezaron a aparecer artículos que relacionaban a este hombre con hechos siniestros. Había sido acusado de drogar y asesinar a 4 jóvenes. Port pasó a ser conocido como el asesino de Grindr, pues se encontraba con hombres a través de sitios web gay y los invitaba a su casa y cometía actos horribles. En 2016 fue condenado por 4 asesinatos, además de múltiples agresiones y una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pensar que este individuo participó en un reality show de cocina en medio de sus crímenes es bastante inquietante. El hombre con marcas de viruela, Tout le monde veut prendre sa place. La policía francesa llevaba más de 3 décadas buscando un hombre conocido como Le Rel, o el hombre con marcas de viruela, cuando apareció en un programa de juegos. Ese famoso individuo, un ex policía llamado François Verov, fue responsable de múltiples asesinatos y agresiones en la región de París entre 1986 y 1994. Durante mucho tiempo, fue un caso sin resolver, y el autor seguía en libertad,
hasta que apareció en un programa de juegos en el 2019. Sin embargo, la oscura verdad no salió a la luz sino hasta 2021, cuando por fin terminó la persecución de 35 años. Vedov dejó una nota en la que confesaba sus crímenes antes de quitarse la vida. Número 10. La tragedia de un concursante de Wipeout. Wipeout. Las carreras de obstáculos son divertidas, pero pueden conllevar una serie de problemas de seguridad. Wipeout, también conocido en Latinoamérica como Hombre al Agua, hace todo lo posible para investigar a los concursantes y proporcionarles el equipo de protección suficiente, pero los accidentes pueden ocurrir. I think he may have crapped his pants. Oh boy. El concursante Michael Paredes lo descubrió por las malas, al sufrir un ataque al corazón tras completar la carrera de obstáculos del programa. Fue trasladado rápidamente a un hospital local, pero ya era demasiado tarde para salvarlo. TMZ informó de su muerte poco después. A pesar de la tragedia, la serie continuó como estaba previsto, pero es difícil evitar la sensación de que los concursantes arriesgan sus vidas para entretener a los espectadores. Número 9. Supuestas malas condiciones. Squid Game, The Challenge. En 2021, Squid Game se convirtió en el nuevo programa de éxito de Netflix, cosechando tanto el atractivo de las masas como la aprobación de la crítica por su oscura pero cautivadora premisa. Pero cuando el gigante del streaming anunció que produciría su propio programa de juegos basado en el éxito de la serie, muchos se mostraron escépticos. Squid Game criticaba la competición distópica en la que se centraba, no la apoyaba. Desgraciadamente, los opositores tenían razón. Aunque naturalmente Netflix negó que hubiera juego sucio, los concursantes se quejaron del frío insoportable durante las grabaciones y de las largas horas de trabajo. Algunos incluso compararon el rodaje con una zona de guerra. Estas críticas anónimas a las condiciones del programa recontextualizan por completo el show, que tiene más similitudes con su inspiración de las que muchos fans se sienten cómodos. Número 8. Los escándalos de los concursos de los años 50. ¿Alguna vez has visto un concurso y te has preguntado si estaba todo previsto? En los años 50, muchos espectadores se quedaron atónitos al enterarse de que esa era la realidad de 3 grandes concursos: 21, The Big Surprise y Dota. El escándalo comenzó con 21, en el que se descubrió que un concursante llamado Herb Stemple había prevenido su derrota. Este perdió una cantidad desconocida de posibles ganancias y, para colmo de males, el último clavo en su ataúd competitivo fue una respuesta incorrecta sobre una de sus películas favoritas. En The Big Surprise se repitió deliberadamente para el programa una pregunta de calentamiento cuya respuesta no conocía el concursante Dale Locke. Possible is absolutely right. Número 7. Ryan Jenkins es sospechoso de asesinato. Megan Wants a Millionaire. I Love Money. Después de Rock of Love, VH1 ofreció a la concursante Megan Hauserman otra oportunidad en el amor en Megan Wants a Millionaire. Entre los concursantes estaba el llamado Smooth Operator, Ryan Jenkins, que también rodó para la tercera temporada de otro dating show, I Love Money. I figure, hey, if there's any time for a Baywatch dive, it's now. Durante la emisión inicial de Megan Wants a Millionaire, la esposa de Jenkins fue encontrada muerta, lo que provocó la interrupción abrupta de la serie. I Love Money nunca llegó a emitirse. En los días posteriores al asesinato de su esposa, Jenkins evadió a la policía, cruzó la frontera con Canadá y acabó quitándose la vida antes de que pudiera celebrarse un juicio. The manhunt for reality show contestant Ryan Jenkins ended yesterday when he was found dead in a Canadian motel. Si Megan Wants a Millionaire hubiera continuado, los espectadores lo habrían visto en tercer lugar, demostrando que la gente no siempre es lo que parece. You know, I put a lot of blame on myself for it for a long time because I knew him as a different person. Número 6. El desafío de Nasubi. Susunu. Denpa Shonen. Traducido a No sigas adelante, juventud loca, Susunu Denpa Shonen fue un programa de concursos basado en desafíos en Japón, que se hizo famoso por la crueldad de sus competiciones. En su primer año en antena, la serie inició su reto más polémico hasta la fecha, Denpa Shonen Teki Kensho Seikatsu.
en el que el concursante Nasubi se vio obligado a vivir únicamente de los premios del sorteo. Se filmó y se informó sobre su estado durante 15 angustiosos meses, todo ello sin su consentimiento explícito, mientras luchaba por conseguir artículos de primera necesidad, sobre todo comida. Lo que en aquel momento se percibía como un entretenimiento ligero, era en realidad la tortura de un ser humano. Número 5. La muerte de Michael Lush, The Late Late Breakfast Show. Aunque este programa no era técnicamente un concurso, su segmento Give It a Whirl presentaba muchos rasgos distintivos del subgénero de la telerrealidad. Los espectadores del programa de entretenimientos llamaban mientras giraba una rueda giratoria para decidir qué acrobacia realizarían en el programa de la semana siguiente. Había de todo, desde acrobacias con coches hasta ser disparado por un cañón. Era un segmento increíblemente peligroso que ya había provocado algunas lesiones antes de la participación de su concursante final, Michael Lush. Lush tenía que hacer puenting con una camisa de fuerza y una explosión. Ningún doble profesional había intentado esa hazaña antes del primer día de entrenamiento de Lush y un percance fatal le costó la vida. Because of the tragic accident involving Michael Lush while preparing for tonight's edition of the Late Late Breakfast Show, the BBC has decided to cancel this and all further editions. Número 4. La familia Blefnick. Family Feud. Cuando sintonizas un episodio de Family Feud, sabes que puedes esperar alguna broma bien intencionada, algún doble sentido y un montón de reacciones de Steve Harvey con los ojos muy abiertos. Así que, aunque esta respuesta de Tim de la familia Blefnick no parezca tan fuera de lo común, la verdad entre bastidores hace que este momento sea extremadamente siniestro. What's the biggest mistake you made at your wedding? Honey, I love you, but said I do. Blefnick fue condenado más tarde por el asesinato de su mujer, Becky, que no apareció en el episodio. Supuestamente su esposa había solicitado una orden de alejamiento de él un año antes de su muerte, que fue rechazada por el sistema legal por razones desconocidas. And you shot her 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 times. Tim Blefnick fue condenado a cadena perpetua, aunque insiste en que no cometió el crimen. Because of that joke, so many people paid attention to his case in this trial. Número 3. Edward Edwards oculta la verdad. To Tell the Truth. Edward Edwards ya había sido apodado como uno de los fugitivos más buscados del FBI cuando apareció en To Tell the Truth. De hecho, esta historia es la única razón por la que fue elegido para el programa. I, Ed Edwards, was once on the FBI's list of the 10 most wanted criminals in America. Now I am a respected citizen in my community. Su singular experiencia vital lo convirtió en el candidato perfecto para la serie, en la que los concursantes intentaban adivinar cuál de 3 personas era el personaje central de este episodio. Aunque Edwards afirma haberse reformado e incluso escribió un libro sobre su vida como delincuente, su reforma fue toda una farsa. The real Ed Edwards, please stand up. Entre 1977 y 1996, Edwards vivió como un asesino en serie, asesinando al menos a 5 personas. Mirando atrás, cuesta creer que la gente le permitiera alcanzar el nivel de fama que alcanzó. The more trouble you get into, the bigger you are in their eyes. Número 2. Bullseye ayuda a atrapar a un criminal. Bullseye. La carrera delictiva de John Cooper comenzó cuando solo tenía 17 años. Por aquel entonces se le veía intoxicado en público y se le acusaba de robar coches y agredir a agentes de policía. Pasaría el asesinato en 1985, cuando mató a un hombre y a una mujer mientras robaba en su granja de Scaveston Park. 4 años más tarde participaría en el concurso Bullseye, una serie británica de dardos y trivialidades. No one could know that this charming Welshman was a double murderer. A medida que su racha de crímenes violentos continuaba, los investigadores se dieron cuenta de que un retrato robot de la policía se parecía extrañamente a la aparición de Cooper en el programa, y utilizaron el parecido como prueba para construir un caso. Tras la condena de Cooper en 2011, la ITV canceló oficialmente el episodio en el que aparecía, asegurándose de que los espectadores del desenfadado concurso no recordaran sus espeluznantes crímenes. You've got £220. What are you going to do? You'd like to gamble. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal y toca la campana para recibir notificaciones sobre nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1.
el asesino del juego de citas, The Dating Game. Ahora conocido como The Dating Game Killer, Rodney Alcalá es conocido por haber ganado el episodio del juego de las citas en el que apareció. Por suerte, la concursante que lo eligió decidió finalmente no tener una cita con él porque lo encontraba espeluznante. Can you be a little more descriptive? Peel me. Estamos seguros de que ahora está agradecida por haber seguido su instinto, ya que Alcalá estaría más tarde directamente relacionado con 8 asesinatos, y muchos más se consideran casos abiertos en los que él era el principal sospechoso. Volver a ver el programa hoy en día es inquietante, sobre todo si tenemos en cuenta que no se comprobaban los antecedentes penales de ninguno de los solteros potenciales del programa. Thinking back on it, it was very spooky. ¿Has visto alguna vez un concurso que te pareciera demasiado peligroso? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.